Mamá me sentó en mi cumpleaños número 18 y me dijo que necesito empezar a contribuir con dinero para mi hermanastra. Soy Sara, una mujer de 18 años, recientemente celebré mi cumpleaños número 18 hace casi 3 días. Vivo con mi mamá, mi padrastro y mi hermanastra. Mi hermanastra tiene 15 años, pero es la peor adolescente de 15 años que he tenido la desgracia de conocer. Es arrogante, malvada y siempre trata de competir conmigo. Nos odiamos mutuamente y siempre lo hemos hecho porque ella simplemente es una persona horrible. Mi papá falleció cuando yo tenía 3 años y apenas tengo recuerdos de él, pero sí tengo muchos recuerdos de peleas con mi mamá desde mi infancia, lo que me hizo pensar que si mi papá aún estuviera aquí, habría tenido una vida más fácil creciendo con mi mamá. Ella se casó con mi padrastro cuando cumplí 16 años y él se mudó con nosotros, pero ella había estado con él desde que tenía 13 años. Así que después de 3 años de noviazgo, se casaron y se mudaron juntos. Incluso antes de su matrimonio, mi hermanastra era una total malcriada y una vez que mi padrastro se mudó, se volvió mucho más difícil de tolerar porque ahora era 10 veces más molesta y constantemente intentaba provocarme peleas. Le conté esto a mi mamá varias veces e incluso me quejé de su comportamiento con su papá, pero lo descartaron como una rivalidad normal entre hermanos y se negaron a interferir porque creían que ella superaría eso. Pero yo sabía la verdadera razón por la que no interferían era porque mi hermanastra era la niña dorada de la familia para ambos. Por supuesto, mi padrastro siempre tomaría su lado, ya que era su hija biológica, pero incluso mi madre haría lo imposible por ella y eso era lo que realmente me dolía porque nunca haría eso por mí. Creciendo con mi mamá, me di cuenta de que éramos personas fundamentalmente diferentes y a ella no le gustaba nada. Yo era un poco marimacho de niña y estaba más interesada en los deportes, los juegos y los autos, mientras que mi madre quería que aprendiera maquillaje desde los 7 años, que me peinara y usara vestidos en lugar de mis pantalones cortos. No digo que haya algo malo en estas cosas, pero simplemente no eran yo y no sentía que pudiera expresarme adecuadamente si estaba constantemente tratando de impresionar a mi mamá y eso nos llevó a muchas peleas. Siempre me empujaba a hacer cosas más femeninas cuando no quería y simplemente ser una mini ella todo el tiempo, pero no me gustaba eso y luchaba contra eso. Yo era mi propia persona, pero ella nunca entendió eso, y mucho menos lo respetó, pero mi hermanastra era el tipo de hija que ella siempre había querido, lo que supongo que es porque le tomó afecto instantáneamente, y eso realmente me quebró incluso como adolescente, porque aquí estaba yo, tratando lo mejor posible de hacer que mi madre me quisiera por quien soy y de repente, esta chica llega y se la lleva de mí. Para mi hermanastra, mi mamá se convirtió en la madre que siempre había querido, y realmente no había nada más triste que eso para mí. Ya era suficiente que mi mamá estuviera de su lado, y mi hermanastra lo empeoraría aún más con su comportamiento arrogante. Simplemente no la soportaba y quería irme a la universidad tan pronto como pudiera, así que estaba realmente feliz en mi cumpleaños número 18 porque me gradué de la escuela secundaria y en poco tiempo estaría en camino a la universidad de mi elección. Ya tenía una beca deportiva asegurada porque juego lacrosse y se supone que haré el traslado en otoño, así que estoy listo para dejar este lugar atrás y por eso esperaba que mi madre me sorprendiera en mi cumpleaños número 18 ya que este sería el último que celebraría en casa con ella a partir de este año. No solo regresé a casa para las fiestas, así que esperaba algo de entusiasmo de parte de ella, pero supongo que había olvidado lo poco deseada que era desde que llegó mi hermanastra. Fui un tonto al esperar algo en absoluto. No solo mi madre no hizo nada especial por mí, sino que por la tarde, cuando la casa estaba vacía, me hizo sentar para tener una discusión importante sobre el futuro. Me dijo que mi hermanastra debía comenzar la universidad en unos años y, dado que ella no era una atleta estudiantil, no tendría una beca deportiva como yo y sus calificaciones no eran lo suficientemente buenas para calificar para una beca académica, lo que significaba que tendría que pagar su matrícula completa. Por lo tanto, mi madre ahora quería que yo ayudara a contribuir al fondo universitario de mi hermanastra, o de lo contrario, no sería bienvenida a vivir aquí más. Quedé impactado por esa última parte y cuando le pedí que repitiera, explicó que ella y mi padrastro habían decidido que comenzarían a ahorrar para el fondo universitario de mi hermanastra ahora para evitar cualquier problema financiero en el futuro y, dado que ahora era un adulto, esperaban que yo también contribuyera, o de lo contrario, no me dejarían vivir aquí más como miembro de este hogar. Tenía que contribuir o irme permanentemente. Me sorprendió que siquiera hiciera esta demanda, porque obviamente no podría ayudar, y decir que me cortarían si no ayudaba a mi horrible hermanastra era una locura. No podía creer que mi madre estuviera diciendo esto y literalmente sentí cómo se me caía el estómago por lo seria que parecía sobre esto. No sabía qué decirle en ese momento y definitivamente no quería pelear con ella,
así que le dije que necesitaba tiempo para pensar y volví a mi habitación. Mi mamá es enfermera y mi padrastro es pediatra, ambos trabajan en el mismo hospital y así fue como también se conocieron. No sé cuál es su ingreso exacto, pero estoy seguro de que ganan suficiente dinero para mantener a mi hermanastra sin involucrarme y hacer que yo la apoye también. Fue simplemente ridículo que incluso me pidiera que contribuyera, y si tuviera una buena relación con mi hermanastra, tal vez incluso lo hubiera considerado, pero ella era una persona horrible y la odiaba, así que ¿por qué diablos contribuiría a su fondo universitario? No tenía sentido. Además, yo también iba a ir a la universidad en unos meses, así que no sé cómo exactamente esperaba que enviara dinero cuando yo mismo necesitaría que me enviaran dinero. Incluso si hipotéticamente consiguiera un trabajo allí y empezara a trabajar para mantenerme, parecía injusto pedirme que contribuyera para el fondo universitario de mi hermanastra cuando probablemente necesitaría ese dinero para uso personal. Ni siquiera podía decir que no debido a la amenaza de ser expulsado, ya que definitivamente querría regresar para las fiestas y no quería quedarme en el campus todo el año, y no sé si incluso obtendría aprobación para eso. Básicamente, estaría sin hogar una vez que terminara la universidad, y eso era un pensamiento aterrador. Reflexioné sobre esto y llegué a la conclusión de que simplemente no había forma de hacer que esto funcionara y tampoco era justo para mí. Pero en lugar de discutir con mi madre, decidí hablar con mis abuelos esta vez. No quería negociar con mi mamá solo para que me decepcionara al final, y sinceramente, ni siquiera pensé que la discusión valiera la pena. Ella nunca iba a entender mi lado y siempre solo pensaría en su favorita, no en mí. Mi mamá básicamente me había prohibido hablar con mis abuelos, sus padres. Los padres de mi papá viven fuera del estado y solo estaban ocasionalmente en contacto. Ella dijo que mis abuelos eran frágiles y no necesitaban que yo los molestara, y que solo podía hablarles de temas seguros y solo podía visitarlos con ella, nunca sin supervisión. Una vez fui a su casa sin avisar en mi tercer año de secundaria para pasar tiempo con ellos por mi cuenta, pero cuando regresé y le dije a mamá que había estado histérica y decidí no visitarlos solo otra vez porque no necesitaba ese drama. La pasé bien en ese lugar, aunque no me parecieron muy enfermos o frágiles, pero no quería contradecir a mi madre, así que seguiría las reglas que ella había establecido para interactuar con mis abuelos. Sin embargo, ese día supe que tendría que romper las reglas y hablar con ellos si quería que me ayudaran a convencer a mi madre. Mis abuelos probablemente eran las únicas personas en el mundo que podían obligar a mi madre a hacer algo y esta vez realmente los necesitaba de mi lado para evitar ser expulsado porque simplemente no había manera de que consiguiera un trabajo y trabajara durante la universidad solo para contribuir al fondo universitario de mi horrible hermanastra. Después de un tiempo, decidí hablar con mi madre y de alguna manera lograr que repitiera las condiciones que había establecido para mí para que pudiera grabarla diciéndolo. Amo a mis abuelos y sé que ellos me aman, pero como iba a pedirles ayuda para enfrentarse a su propia hija, pensé que sería en mi mejor interés asegurarme de tener todas las pruebas que necesitaba para que me creyeran. Mantuve el grabador de sonido encendido y hablé con mi madre pidiéndole que me dijera exactamente qué esperaba de mí una vez que estuviera en la universidad, y ella repitió lo que había dicho. Se veía exasperada, pero afortunadamente no le dio mucha importancia y no pareció sospechar nada. Luego le dije que iba a salir con mis amigos y le diría mi decisión una vez que estuviera de vuelta en casa. Parecía estar bien con eso y como era mi cumpleaños, tampoco insistió mucho y me dejó ir. Entonces fui directo a la casa de mis abuelos, unas cuadras más allá, y les conté todo, y con todo me refiero a todo. Inicialmente solo pensé en contarles sobre la absurda demanda que mi madre había hecho y cómo me había expulsado si no contribuía, pero pronto me encontré desbordándome de emociones y luego simplemente lloraba mientras trataba de explicarles mi situación. Supongo que no estaba lidiando con el rechazo de mi madre tan bien como me gustaría creer. Les conté todo sobre cómo me trataban mal en casa y parecían estar sorprendidos mientras hablaba, porque siempre que los visitaba con mi madre, parecía relativamente feliz y relajado. Pero eso era solo una fachada que me veía obligado a poner porque mi madre no quería que mis abuelos se preocuparan por mí o por ella porque eran demasiado viejos y enfermos. Sinceramente, nunca creí esa teoría porque mis abuelos tenían poco más de 60 años y parecían absolutamente sanos para mí. Siento que la única razón por la que mi madre no quería que hablara con ellos ni estuviera cerca de ellos era porque tenía miedo de que un día dijera la verdad sobre ella y sus padres se enteraran de cómo me estaba maltratando a mí, su propia hija, por el bien de su hijastra. Entonces, sus padres estarían furiosos con ella y estaría en graves problemas, lo cual es precisamente lo que sucedió después de que les conté todo a mis abuelos. Me consolaron por un rato y me dijeron que arreglarían todo.
No sabía exactamente qué querían decir con eso, pero mi abuelo parecía realmente enojado. Una vez que recuperé la compostura, me entregaron 1,100 pesos y me dijeron que saliera con mis amigos esa noche porque era mi cumpleaños número 18 y debería hacerlo especial para mí. Me prometieron que arreglarían todo y que no tendría nada de qué preocuparme cuando regresara, lo cual me hizo sentir mucho mejor. Así que decidí pasar el rato con un par de amigos porque habían estado tratando de hacerme salir con ellos ese día de todos modos. Debo haber estado fuera con mis amigos hasta muy tarde porque no quería volver a casa y también porque finalmente estaba celebrando mi cumpleaños número 18 como se suponía que debía ser celebrado. Alrededor de las 9 recibí un mensaje de texto de mis abuelos pidiéndome que fuera a su casa en lugar de ir a casa, así que hice exactamente eso. Sorprendentemente, ni siquiera entonces recibí mensajes o llamadas de mi madre, lo cual era extraño porque si mis abuelos le hubieran hablado sobre lo que les dije ese día, ella habría estado deseando enfrentarme al respecto. Así que parecía un poco extraño que estuviera tan extrañamente callada. Regresé a la casa de mis abuelos a las 10 y me refresqué un poco. Mis abuelos me sentaron y me dijeron que habían hablado con mi madre y que ahora no tenía nada de qué preocuparme. Me dijeron que le habían pedido a mi familia que dejara la casa en la que vivían para poder transferir la propiedad a mí. Aparentemente, esa casa había sido un regalo de bodas de mis abuelos a mis padres y habían estado viviendo allí desde entonces, pero hoy, una vez que se enteraron de cómo mi madre me estaba tratando, se dieron cuenta de que necesitaban hacer algo al respecto. Hablaron con ella y le pidieron amablemente que retirara todo lo que me había dicho y que me tratara mejor, pero en lugar de admitir que había metido la pata, decidió ser irrespetuosa y le dijo a mi abuelo que se ocupara de sus propios asuntos en lugar de interferir en asuntos que no entendía. De hecho, creía que ahora que era adulta, necesitaba empezar a ganar y a devolverle a la familia o de lo contrario no tendría un lugar en su casa. Eso enfureció a mi abuelo por lo injusto que era y después de una discusión realmente desagradable, le dijo que necesitaba desocupar esa casa, ya que todavía era legalmente su propiedad, ya que nunca le había transferido formalmente la propiedad, y aún tenía el poder de desalojarla. Así que ella podía elegir ser una mejor madre para mí o dejar la casa, y ella eligió lo último, sin sorpresas allí. Le dijo a mi abuelo que su prioridad ahora era su propia familia y no yo, como si yo no fuera parte de su familia y no estuviera relacionada con ella por sangre, y dijo que vaciaría esa casa al final de la semana si eso era lo que él quería, luego desconectó la llamada. Así que por eso no había sabido nada de mi madre. Mis abuelos también explicaron que no era solo lo que les había contado hoy lo que los había llevado a dar este paso drástico, sino cómo había estado comportándose con ellos durante los últimos años, desde que se casó. Ella creía que su esposo y su hijastra eran la única familia que necesitaba ahora y solo visitaría a sus padres 1 o 2 veces cada 2 meses. Habían dejado de intentar hacer que la visitara más seguido, pero le pedirían que al menos me dejara hablar con ellos o venir a visitarlos, y ella siempre inventaba alguna excusa y afirmaba que yo estaba muy ocupado, lo cual no era verdad. Ella simplemente no quería dejarme ir a ver a mis abuelos por miedo a que les dijera la verdad. Había manipulado muy astutamente a todos nosotros para que nos mantuviéramos alejados unos de otros por sus propias razones egoístas y ahora todo había explotado en su cara porque ahora tenía que desocupar la casa en la que había vivido durante casi 2 décadas, todo gracias a su manipulación y engaño. Estaba realmente molesto de que decidiera elegir a mi hermanastra sobre mí, pero estaba aún más disgustado y enojado de que realmente pensara que todo esto estaba justificado de alguna manera. Estaba descorazonado en ese momento, pero también había renunciado a cualquier esperanza de que mi madre alguna vez me amara tanto como amaba a mi hermanastra y había comenzado a verla como la persona que realmente era. No esperaba nada de ella, de hecho, estaba un poco contento de estar pasando la noche en casa de mis abuelos porque absolutamente no quería ver ni escuchar a mi madre en ese momento. Odiaba el hecho de ser su hija y la odiaba aún más por lo que había hecho. A la mañana siguiente, volví a casa con mi abuelo para empacar algunas de mis ropas y pertenencias esenciales para mudarme y vivir con mis abuelos hasta que mi madre y su familia desocuparan la casa. Era alrededor del mediodía, pero nadie había salido a trabajar y hasta mi hermanastra estaba en casa. Todos lucían enojados y decepcionados, pero no les hablé y pasé directamente a su lado para ir a mi habitación y empacar mis cosas. Mi abuelo me acompañó adentro y me ayudó a empacar, pero unos 10 minutos después, mi madre entró a la habitación y exigió hablar conmigo en persona. Yo dije que no, pero ella siguió insistiendo, así que finalmente cedí y la dejé llevarme a un lado para hablar. Ella me dijo que había estado fingiendo por teléfono con su papá, pero que en realidad no podía permitirse mudarse en tan poco tiempo y ahora necesitaba que yo hablara con mi abuelo para arreglar esto.
Quedé horrorizada de que tuviera la audacia de hacer otra demanda después de lo que fuera que hubiera hecho, así que obviamente le dije que no, justo en su cara, y le dije que había perdido el derecho de siquiera hablarme después de lo que había hecho. Ella había tomado su decisión y ahora tenía que mantenerse firme en ella. Entonces ella dijo que en realidad no quería lastimarme y solo estaba tratando de enseñarme a ser responsable cuando me pidió que contribuyera al fondo universitario de mi hermanastra. Tenía lágrimas en los ojos mientras me decía que si tan solo la hubiera considerado digna de una conversación y en lugar de ir directamente con mis abuelos a quejarme de ella, entonces habría sabido que mi mamá en realidad no quería decir nada de lo que había dicho. Solo quería enseñarme a ser responsable con mi dinero y todo el dinero que enviaría para el fondo universitario de mi hermanastra realmente iría a una cuenta separada que planeaba dejarme más adelante si hablaba con ella sobre mis sentimientos solo una vez. Luego me dijo la verdad y habría sabido que nunca iba a echarme y especialmente no por algo tan insignificante como esto, pero aparentemente yo iba a hacer que ella fuera expulsada de su propia casa y eso realmente la lastimaba. Me dijo que era libre de hacer lo que quisiera, pero me pidió que recordara que me amaba y siempre quería lo mejor para mí. Me quedé boquiabierta y no tenía ni idea de qué decir. Han pasado 2 días y no he hablado con nadie sobre esto. Ni siquiera sé si mi mamá estaba siendo honesta o no, pero la culpa me está consumiendo. No puedo hablar de esto con mis amigos y definitivamente no puedo hablar con mi familia, así que estoy aquí buscando respuestas. No podía simplemente confiar en ella de repente después de años de ser tratada mal y terminó gritándome diciéndome que me vaya al infierno y que ni siquiera quería una hija como yo en primer lugar, y eso solo demostró lo que ya sabía, que mi mamá solo estaba siendo amable de repente para que no la desalojaran ni mis abuelos y yo le permitiéramos ser dueña de la casa legalmente. Bueno, qué lástima, me mostró su verdadera cara, así que eso ya no va a suceder. Puede ir al infierno por lo que a mí respecta, pero si no quiere una hija como yo, está bien, no me tendrá más como hija porque definitivamente no querría una madre como ella. Actualización 2. El proceso legal finalmente está completo y la casa ahora es oficialmente mía. Mi madre ya ha comenzado el proceso de mudarse. Inicialmente tenía solo una semana, pero mis abuelos y yo tuvimos la amabilidad de extender eso a 2 semanas y ahora tiene alrededor de 4 días para irse. Mis abuelos también están planeando vender la casa en la que residen actualmente para poder mudarse conmigo y cuidar la casa en mi ausencia cuando me vaya a la universidad. Creo que es una idea fabulosa y no puedo esperar para comenzar mi nueva vida. Actualización 3. Hola, así que esta probablemente será mi última actualización por un tiempo, ahora que las cosas finalmente han comenzado a encajar para mí. Mi madre se mudó hoy, pero no antes de entregarme las llaves y recordarme de manera muy desagradable que lamentaré esto en el futuro. No entiendo por qué está tan amargada, ya que tuvo la suerte de encontrar un apartamento lo suficientemente cerca de la escuela y su lugar de trabajo en tan poco tiempo. Es un lugar mucho más pequeño, pero debería aprender a ser agradecida, como lo soy yo por mis maravillosos abuelos y mis amigos que no han hecho más que apoyarme desde que les conté lo que he estado pasando. También estoy agradecida con ustedes aquí, porque a pesar de ser completos desconocidos, todos fueron realmente amables conmigo y realmente aprecio eso mucho. Estoy escribiendo esto en mi vieja computadora portátil, en mi antigua habitación, en mi antigua casa, pero con una familia que realmente me ama ahora y en unos meses me mudaré para comenzar en una universidad de mi elección. Ahora finalmente estoy viviendo la vida que siempre quise y realmente no podría estar más feliz al respecto.